hemos escuchado la leyenda del silbón. Ese silbido que hiela la sangre, ese sonido que nunca sabes si está lejos o justo detrás de ti. Una advertencia que se ha contado en los llanos y vastos campos de Venezuela y Colombia por generaciones. Pero pocos se atreven a escuchar la historia completa. Dicen que todo comenzó con un joven caprichoso y cruel. Un día, al no conseguir lo que quería para cenar, asesinó a su propio padre en un ataque de ira. La madre, al descubrir el crimen, maldijo a su hijo con las palabras más terribles. Serás condenado a cargar los huesos de tu padre por toda la eternidad. Los ancianos cuentan que su abuelo, lleno de rabia, lo azotó hasta dejarlo sin piel, y soltó perros de caza para que desgarraran su carne. Pero no murió. Su castigo fue peor que la muerte. Convertirse en una sombra famélica, alta, con huesos marcados bajo la piel, y un saco a la espalda donde arrastra los restos de su víctima. Desde entonces, se le escucha en las noches solitarias, silbando esa melodía maldita, buscando nuevas almas para acompañar su carga. Así nació la condena del silbón. Una maldición que no terminó en el pasado, sino que aún recorre los llanos campos hasta nuestros días. Una noche, un viajero solitario regresaba a casa bajo la luna llena. El aire estaba denso, húmedo, y los grillos habían enmudecido. De pronto, un silbido largo cortó el silencio. El hombre miró a su alrededor, convencido de que alguien lo seguía. Lo oía a lo lejos, como si viniera desde los montes. Pero al dar unos pasos más, lo escuchó justo detrás de su oído. El caballo se agitó, relinchando con furia, y la brisa se volvió helada. El viajero comprendió demasiado tarde que no estaba solo en esos campos. El viajero giró la cabeza lentamente, con el corazón retumbando en su pecho. Y entonces lo vio. Una silueta gigantesca se recortaba contra la luna. Era más alto que cualquier hombre, flaco hasta parecer un esqueleto cubierto de piel pegada al hueso. A su espalda cargaba un saco enorme que se movía, como si algo dentro tratara de escapar. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. El viajero sintió un hedor insoportable, con carne podrida y sangre vieja. El silbón avanzaba despacio, arrastrando los pies, con una sonrisa vacía en un rostro deforme. Cada paso resonaba en la tierra como si fueran cadenas arrastrándose. Y, mientras se acercaba, comenzó a silbar de nuevo esa melodía maldita, tan calmada, tan fría, como si disfrutara del terror de su víctima. El hombre intentó huir, pero sus piernas no respondían. Era como si el mismo miedo lo hubiera atado al suelo. El silbón inclinó su saco, dejando escapar un crujido de huesos. Huesos humanos que tintinearon contra el suelo, como si fueran trofeos de todas sus víctimas. El viajero comprendió, con un nudo en la garganta, que no había escapatoria. El silbido del silbón llenaba el aire, ahora cercanísimo, y el hedor de los huesos le hacía girar la cabeza con náuseas. Intentó gritar, correr. Pero sus piernas eran de plomo, su cuerpo congelado por el miedo. De pronto, el silbón se detuvo frente a él. El viajero pudo ver sus ojos hundidos, oscuros, vacíos. Y en ese instante comprendió que no solo había escuchado el silbido, sino que había sido elegido. El saco se agitó, y un crujido final de huesos lo envolvió. Cuando amaneció, el hombre no estaba. Solo quedó el silencio de los llanos, y un silbido lejano que se desvanecía con el viento. Los viejos del pueblo aseguran que, si alguna vez escuchas el silbido del silbón en la noche, no mires atrás, no corras. Solo reza para que no esté cargando su saco detrás de ti. No debería contar esto, pero lo haré.
Hace tiempo yo tendría unos 16 o 17 años cuando mi madre me mandó a vivir con mi abuelo al campo. Decía que me hacía falta disciplina, madrugar, aprender a trabajar la tierra. El rancho era grande, silencioso. Y aunque al principio me parecía aburrido, pronto me di cuenta de que allí pasaban cosas extrañas. Entre todo el ganado había una vaca que no era como las demás. Desde el primer día la noté distinta. No mugía, no comía cerca de los otros animales, y lo peor, siempre me miraba fijo. Sus ojos eran raros. No parecían los de un animal, sino los de una persona. Yo se lo comenté a mi abuelo, medio en broma, pero él no se rió. Solo me dijo con un tono serio: esa vaca no es normal, muchacho. No te le acerques demasiado. Y lo dijo de tal manera que me quedó grabado. Desde entonces, cada vez que caía la tarde, la encontraba mirándome desde el corral, como si esperara que yo saliera. Pasaron algunas semanas y ya casi me había acostumbrado a la rutina del rancho: levantarme antes del amanecer, dar de comer a los animales, ayudar a mi abuelo en el campo. Pero una noche, todo cambió. Recuerdo que el viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si el rancho entero se quejara. Yo estaba acostado cuando escuché a los perros ladrar como locos. No era un ladrido normal. Era como si tuvieran miedo. Me levanté despacio y vi a mi abuelo salir de su cuarto con la escopeta al hombro. «Quédate aquí», me dijo, pero yo, terco como siempre, lo seguía a escondidas. Cruzamos el pasillo en silencio, hasta que salimos al patio. La luna iluminaba apenas el corral. Y entonces lo vi. La vaca estaba de pie. No en cuatro patas. En dos. Se balanceaba despacio, como si supiera caminar así desde siempre. Y de pronto, soltó una risa. No era un mugido, no era un sonido de animal. Era una risa grave, profunda, como la de una persona burlándose. Sentí que la sangre se me helaba. Mi abuelo no dudó, levantó la escopeta y disparó. El eco del tiro retumbó en todo el rancho. La vaca cayó al suelo y la risa se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Nos quedamos mirando el cuerpo en el suelo. Yo quería correr, gritar, no sé. Pero mi abuelo me tomó del hombro y dijo en voz baja: mañana la enterramos. Y de esto no se habla. Al amanecer, mi abuelo me despertó temprano. No habló mucho, solo me hizo una seña para que lo siguiera. Fuimos hasta el corral, y allí estaba todavía el cuerpo de la vaca, tendido en el suelo. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que tenía una especie de sonrisa congelada en el hocico, como si todavía se burlara de nosotros. Entre los dos cavamos un hoyo detrás del granero. La tierra estaba dura, como si no quisiera abrirse. Yo temblaba mientras la enterrábamos, y aunque mi abuelo trataba de mostrarse fuerte, podía ver en sus ojos que estaba inquieto. Cuando terminamos, me dijo en voz firme: nadie debe saber de esto. A veces es mejor no preguntar. Yo intenté seguir con mi día como si nada hubiera pasado, pero no podía. Sentía un peso en el aire, como si algo invisible me estuviera observando. Esa noche fue peor. Mientras intentaba dormir, escuché pasos alrededor de la casa. Pasos pesados, como si alguien arrastrara las piernas. Y entre los pasos, la risa. Esa misma risa. Al día siguiente, no aguantamos más. Fuimos al lugar donde la habíamos enterrado. Y lo que encontramos me dejó helado. La tierra estaba removida. El agujero abierto. La tumba vacía. Después de descubrir la tumba vacía, nada volvió a ser igual. Yo ya no podía salir tranquilo al patio, ni siquiera de día. Sentía que algo me miraba desde las sombras del granero. Los animales comenzaron a comportarse raro. Las gallinas no ponían, los caballos se agitaban solos en la madrugada y los perros, que siempre ladraban a todo, ahora gemían en silencio, con la cola entre las patas. Pero lo peor eran las noches. Todas las noches se escuchaban pasos. Pasos pesados, como de algo que no debía caminar en dos patas. A veces, los oía rodeando la casa, acercándose poco a poco a mi ventana. Yo me quedaba paralizado, tapándome con la manta como si eso pudiera protegerme. Y siempre, sin falta, después de los pasos venía la risa. Esa maldita risa, burlona, larga, que parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi abuelo, que era un hombre duro, intentaba hacer como que no pasaba nada. Pero yo lo escuché varias veces rezando en voz baja, con las manos temblando. Una madrugada fue demasiado. Las vacas empezaron a mugir desesperadas, como si algo las estuviera correteando. Salimos corriendo al corral.
pero no había nada. Solo huellas. Huellas profundas en la tierra, como de pezuñas, pero ordenadas de dos en dos, como si alguien caminara erguido. Eso fue lo que quebró a mi abuelo. Al día siguiente me dijo que ese lugar ya no era seguro. No discutimos. Vendió el rancho al poco tiempo y nunca volvimos. Aún así, cada vez que paso cerca de esa zona, bajo la ventanilla del carro y escucho. Y juro que todavía se oyen los pasos. Y, si la noche está muy callada, también esa risa. Esa risa que me sigue persiguiendo desde que tenía 16 años. Desde entonces, cada vez que pienso en aquel rancho, siento un frío que me recorre la espalda. Aprendí algo que nunca olvidaré: no todos los animales son lo que parecen, y algunas veces, lo que enterramos no se queda bajo tierra. Si alguna vez pasan por un lugar solitario, con animales extraños, con risas que no deberían existir, no lo ignoren. No se acerquen. No investiguen. No permitan que la curiosidad los lleve a lo que nosotros no pudimos controlar. Porque algunas cosas simplemente deben quedarse en la oscuridad. ¿Alguna vez escuchaste una risa en tu habitación, cuando estabas completamente solo? Eso fue lo que vivió una niña la primera noche que durmió con su nueva muñeca. Era un regalo de cumpleaños que sus padres habían encontrado en una feria de antigüedades. La vendedora solo les dijo una frase extraña: ella elige a quién acompañar. Pero los padres no le dieron importancia. La muñeca era antigua, con un vestido blanco amarillento por el tiempo, y unos ojos de cristal que parecían seguirte a donde fueras. La niña la abrazó feliz, pero desde el primer instante esa sonrisa rígida parecía demasiado real. La madrugada llegó con un silencio pesado. Todos dormían, hasta que un sonido rompió la calma, una risa infantil, baja, casi un susurro. La niña abrió los ojos y la escuchó de nuevo, más clara, viniendo de la esquina donde había dejado la muñeca. Pensó que soñaba, pero al encender la lámpara vio algo que la heló. La muñeca ya no estaba en la silla. Ahora estaba sentada en el suelo, frente a su cama. La mañana siguiente intentó contarle a sus padres, pero ellos rieron, diciendo que seguramente había jugado y no lo recordaba. Sin embargo, la siguiente noche volvió a ocurrir. Esta vez, los padres también despertaron al escuchar esa risa extraña, quebrada, como si viniera de una garganta que no debía existir. Los días pasaron y cada madrugada era peor. La risa sonaba más fuerte, más burlona. Y cada vez que la escuchaban, la muñeca aparecía en un lugar distinto, primero en la cama, después frente al espejo del pasillo, y una vez, justo en la puerta del cuarto de la niña, como si vigilara desde ahí. La tensión en la casa se volvió insoportable. Los padres empezaron a cerrar con llave la puerta, pero siempre, al amanecer, la muñeca estaba dentro, sentada en la misma esquina, como si jamás hubiera salido de ahí. Una madrugada, un grito desgarrador despertó a todos. La niña estaba llorando. Tenía arañazos en los brazos, y a su lado, la muñeca, con la sonrisa más amplia que jamás le habían visto. Después de aquella madrugada, los padres estaban convencidos de que la muñeca era la causa de todo. Decidieron tirarla lejos de la casa. Condujeron kilómetros hasta dejarla en un basurero, pero a la mañana siguiente, estaba de nuevo en la habitación de la niña, sentada en la misma esquina, con la misma sonrisa torcida. El padre, desesperado, intentó quemarla. La vio arder entre las llamas, derritiéndose poco a poco. Pero cuando regresaron a casa, ahí estaba, intacta, con el vestido limpio y los ojos brillando más que nunca. La madre, aterrada, propuso regalarla, pensando que así la maldición terminaría. Una vecina aceptó llevársela, creyendo que todo era un invento. Aquella noche, sin embargo, la vecina llamó llorando, juraba que había escuchado una risa en su sala. Y que la muñeca había cambiado de lugar 3 veces. El miedo se convirtió en obsesión. La familia dejó de dormir, vivían con las luces encendidas, esperando la risa que llegaba siempre a la misma hora, justo a las 3 de la madrugada. Una noche, los padres entraron corriendo al cuarto al escuchar el grito de su hija.
La puerta estaba cerrada desde adentro. Cuando lograron abrirla, encontraron a la niña acurrucada en un rincón, temblando. Frente a ella, la muñeca estaba de pie. Y aunque nadie la movía, la boca se abría y cerraba sola, dejando escapar esa risa aguda, interminable. Desde entonces, la familia desapareció. La casa quedó abandonada, pero los vecinos aseguran que, si te acercas por las noches, todavía se escucha esa risa que atraviesa las paredes. Algunos dicen que la muñeca aún sigue ahí, esperando un nuevo dueño. Y si alguna vez, en la oscuridad de tu cuarto, escuchas una risa suave, no la ignores. Porque quizá, ya la tengas contigo.